Campo y fuerza eléctrica en cargas puntuales. Una carga eléctrica modifica su entorno produciendo un campo eléctrico. En el caso de una carga puntual positiva, el campo es un vector que va en la dirección radial y su intensidad decae con el cuadrado del inverso de la distancia radial, como el caso que estamos mostrando acá. Acá estamos colocando una carga positiva, Q1 de 2 nanocoulomb, que produce un campo en su entorno, un campo eléctrico. El campo va decayendo con la distancia. A esta distancia mostrada, en este punto, el campo eléctrico tiene un valor de 2,88 newton sobre coulomb. Alternativamente, las unidades del campo eléctrico pueden expresarse también voltios sobre metro. Veamos el detalle del cálculo. El campo eléctrico en este lugar, lo estamos mostrando acá, es una cantidad vectorial, pero su magnitud está dada por esta fórmula. E1 es la constante de Coulomb por la carga Q1 que produce el campo, dividido entre la distancia al cuadrado. Cuando decimos distancia nos referimos a la distancia que hay desde el punto de observación hasta la carga que produce el campo. Esta es entonces la manera o la fórmula para calcular el campo eléctrico. En este caso, K es la constante de Coulomb que vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Q1 es la carga expresada en Coulomb. Como nos dicen, 2 nanocoulomb es 2 por 10 a la menos 9 Coulomb. La distancia D es la separación que hay desde aquí hasta acá. En principio es desconocida, pero la podemos calcular fácilmente, tomando en cuenta de que acá tenemos un triángulo rectángulo, cuyo cateto base es 2 metros y el cateto altura es 1,5 metros. De este modo, la distancia D será la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1,5 al cuadrado. Es decir, D es la raíz cuadrada de 25 cuartos. Eso porque acá escribí 1,5 como 3 medios. Y entonces elevé al cuadrado, entonces obtuve 25 cuartos. Al tomar la raíz cuadrada de 25 cuartos, la distancia da 5 medios metros, es decir, D igual a 2,5 metros, que es lo que coloco acá y elevo al cuadrado. Una vez que hago todas estas operaciones, se confirma que la intensidad del campo eléctrico en este punto es 2,88 newton sobre coulomb. Si se quiere escribir el campo eléctrico en forma vectorial, entonces lo hacemos de la siguiente manera. Multiplicamos su módulo por el vector unitario radial, es decir, el vector que va desde acá hasta el punto de observación en la dirección radial positiva, puesto que se trata de una carga positiva. Veamos ahora qué ocurre si en el lugar mostrado en el círculo amarillo se coloca una segunda carga puntual, asegurándonos que la carga original Q1 se mantenga fija en su posición original. Lo primero que notamos es que el patrón del campo eléctrico ha cambiado. Esto se debe a que el campo eléctrico original producido por la carga Q1, a ese campo producido originalmente por la carga Q1 solamente, se le superpone el campo eléctrico producido por la segunda carga. En cada punto del espacio entre las cargas, el campo eléctrico es la suma vectorial del campo producido por la carga 1 más el campo producido por la carga 2. Esto es lo que se conoce como principio de superposición. Aquí he señalado, en esta forma de flecha hueca, que acá la memoria, digamos, del campo producido por la carga Q1 cuando no estaba esta carga acá. Pero obviamente aquí ha cambiado el campo, pero esta flechita acá nos está indicando
la memoria, es decir, el campo que había antes de que la carga se colocara en este punto. Bien, visto de esta manera, cuando se coloca una carga Q2, inmediatamente aparece una fuerza. ¿Quién produce esa fuerza? Pues esa fuerza la produce el campo eléctrico que estaba establecido allí antes que se colocase la carga. De modo que la fuerza sobre la segunda carga, que le llamamos F2, es el producto de su carga, del valor de su carga eléctrica, Q2, multiplicado por el campo eléctrico que estaba allí antes de que ella estuviese colocada en ese lugar. Esta es la forma entonces de calcular la fuerza eléctrica. Se llama fuerza debida al campo eléctrico. Veamos el detalle. La fuerza F2 es entonces Q2 por E1. Repito, E1 es el campo eléctrico producido por la carga Q1 en el lugar donde está la carga Q2, como que si no estuviese la carga Q2. Eso es E1. Muy bien. Visto así, la fuerza F2 es Q2 que vale menos 1 por 10 a la menos 9 coulomb. ¿Por qué? Porque la carga Q2 es menos 1 nanocoulomb. Nano es 10 a la menos 9. Entonces, menos 1 por 10 a la menos 9 coulomb multiplicado por el valor del campo eléctrico acá. Ese campo es 2,88 newton sobre coulomb. En la dirección R unitario. Notemos acá que las unidades coulomb se cancelan. Nos queda la fuerza expresada en newton y la fuerza es 2,88 por 10 a la menos 9. Esta sería la intensidad de la fuerza. Y su dirección es menos R unitario, es decir, la dirección contraria al vector unitario radial. Es importante recalcar que fuerza no es lo mismo que campo, son cantidades relacionadas, son proporcionales, pero su interpretación es distinta. La fuerza tiene unidades de newton, mientras que el campo eléctrico tiene unidades de newton sobre coulomb, es decir, que el campo eléctrico se puede interpretar como fuerza por unidad de carga. Veamos qué ocurre si en lugar de colocar el valor numérico de E1, yo coloco su expresión algebraica en esta expresión de la fuerza F2. Bueno, ocurre que queda Q2 por K por Q1 entre D cuadrado R unitario. Puedo rearreglar esto de tal manera que la fuerza F2 es la constante de Coulomb por la carga Q2 sobre la que actúa la fuerza F2 por la carga Q1 dividido entre la separación que hay entre esas cargas elevado al cuadrado por R unitario. Expresado de esta manera, esto es conocido como la ley de Coulomb para fuerza entre dos cargas eléctricas. Veremos que el resultado que se obtiene al aplicar la fórmula de Coulomb es el mismo que se obtiene si aplicáramos esta fórmula de acá. Eso lo verificaremos pronto. Pero conceptualmente son muy distintas, porque la ley de Coulomb se interpreta como que la carga Q1 ejerce una acción sobre la carga Q2 produciendo una fuerza dada por esta fórmula. Es lo que se conoce como acción a distancia. Mientras que en esta otra interpretación, la fuerza F2 no es producida por la carga Q1, no es la acción de la carga Q1, sino es el resultado de la existencia del campo eléctrico que estaba establecido antes de que se colocase la carga Q2. Esta segunda interpretación, que es la fuerza, la fuerza es originada por el campo, esta interpretación se debe a Michael Faraday y es la forma
más aceptada en la física contemporánea. Es el campo el que produce la fuerza, no son las cargas, son el campo eléctrico el que produce la fuerza eléctrica. Verifiquemos acá que si aplicamos la ley de Coulomb, efectivamente se obtiene el mismo resultado que se había tenido anteriormente. Si te ha gustado este video, dame un like y suscríbete al canal.